Ok. Ya observan lo que se tiene en pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces empecemos por definir qué es la oceanografía biológica. A ver, atrévanse. A ver. Renzo, ¿qué es la oceanografía biológica para ti? Ingeniero, buenas tardes. Ujú. La oceanografía biológica vendría a ser los estudios que se dan sobre los fitoplancton o organismos marinos que encontramos en los océanos, sean bentónicos, claro, bentónicos o planctónicos. Ujú. Cristian, Ugaz. Sí, ¿se me escucha, profesor? Sí, fuerte y claro se te escucha. Ya. Esa es la ciencia que estudia la interacción de las especies con el medio, con la parte física, con la parte química, ¿no? Cómo se desarrollan estas especies, cuál es el impacto que tienen estos cambios químicos, por ejemplo, en este conjunto en este hábitat, ¿no? De las especies marinas. Una interacción, es una dinámica. Ya, de acuerdo. Entonces podemos concluir que la oceanografía química es la disciplina o la ciencia de la oceanografía que se ven. La oceanografía biológica es la disciplina o la parte de la oceanografía que se encarga del estudio de los recursos vivos o organismos vivos, ¿no? Y sus interacciones entre ellos y con el medio físico, como hablaba su compañero, con aspectos así como temperatura, salinidad, aspectos de migración diurna, nocturna por los estímulos ópticos y todos estos cambios que puede ocurrir en estas interacciones. Ok, entonces ya teniendo claro este concepto de la oceanografía biológica, que no solamente se restringe a estudiar la biología de los recursos vivos, sino también su comportamiento. Y cuando hablamos de su comportamiento, vamos a hacer algunas evaluaciones sobre lo que es la población. Y a veces yo he escuchado, y a veces también al comienzo que desconocía del comportamiento de la anchoveta, me cuestionaba algunas eh, disposiciones que salía del Ministerio de la Producción, por ejemplo, en este tema de las vedas. Vamos a suspender la veda por 3, 4 días. Y lo primero que se te venía a la mente, suspendemos la extracción por 3, 4 días, no suspendemos la veda. Suspendemos la extracción por 3, 4 días. Y lo primero que se te llama a la mente, o se te viene a la mente, ¿y qué vas a lograr en estos 3, 4 días? A ver, ¿por qué esa suspensión de la faena de extracción de anchoveta por 3, 4 días? A veces una semana. ¿Cuál es el propósito? Opiniones.
Bruno, Bruno Alonso. ¿Me escucha, Bruno? Sí, sí lo escucho, ingeniero. Ya, porque ¿qué se lograría? ¿Cuál sería el propósito de suspender la extracción por 3, 4 días cuando las, ah, la frecuencia de capturas juveniles es alta? Para, O, re- para que las especies logren reproducirse, sí reabastecerse y para mantener, ¿no? La cantidad de especies allí. no, porque normalmente se suspende la extracción cuando la cantidad de juveniles, o sea, la anchoveta está por debajo del límite, ¿no? Entonces, una cantidad de anchoveta muy pequeña ha entrado a la red. Entonces dice, esta zona la vamos a suspender. ¿Cuál sería el propósito? Porque si son juveniles va a ser difícil que desove, ¿no? Imposible inducirlos a la madurez en tan poco tiempo. A ver, ¿alguien estaba queriendo opinar? Sí, ¿me logran escuchar? Sí, te escucho, María Laura. Quizás para que la anchoveta se redistribuya Eh, y le dé eh, tiempo quizás a los armadores a buscar otras zonas de pesca. Exactamente, es para lograr la redistribución de la anchoveta por tallas. Normalmente la anchoveta, eh, cuando las condiciones son normales, le gusta agruparse por tallas, ¿no? Es como en el caso de ustedes siempre se van a agrupar por edades, ¿no? Muy pocas veces se van a ver mezclados mayores con jóvenes, salvo que sean partidas de fútbol o acontecimientos donde por cuestiones circunstanciales hay una situación de mezcla, pero tratamos de ser gregarios, ¿no? Irnos, los pequeños se van con los pequeños, los jóvenes se van con los jóvenes, los mayores se van con los mayores. Entonces, esa es la conducta que tiene la anchoveta también. Los adultos suelen irse con los adultos y los juveniles suelen reagruparse con los juveniles. Entonces, se da justamente esta suspensión de la extracción para permitir que la anchoveta se reagrupe y luego se pueda hacer una extracción orientándose hacia el grupo de peces que esté dentro de las tallas permitidas, ¿no? Pero a veces se nos ocurre pensar, ¿no? Pero ¿cómo le van a dar una semana y en una semana va a crecer la anchoveta? No, no es así, no va a crecer. En una semana no vas a llegar a la talla permitida. Pero sí, cuando esta conducta de las especies va a permitir su reagruparse por tallas, entonces sí hay una gran posibilidad de que la siguiente extracción ya no capture juveniles, ¿no? Ok, ese es el propósito y para eso tenemos que conocer de qué manera se maneja la población, cuál es su estructura, su conducta, ¿no? Entonces, a eso nos lleva también los conocimientos de oceanografía biológica, no solamente qué le gusta comer, dónde le gusta estar, sino también esta conducta que nos permite hacer una orientación hacia la especie objetivo, ¿no? Y no estar quebrando las normas de ir sobre el recurso cuando ésta no tiene la longitud que la norma me autoriza. Ok, seguimos. Entonces, esta es toda la parte de bibliografía que tienen, algunas direcciones
de web para ver estos temas. También este libro de Castro lo van a encontrar en línea y lo pueden descargar porque hay una versión gratuita. Me gustaría que lo tengan. El de Taitzi no está en línea, pero sí está para venta. Pero el de Castro sí. Hay una versión gratuita y la pueden descargar. Es un buen libro. Y los demás pues son buenas referencias para que puedan documentar información que quisieran desarrollar, ¿no? Ok, entonces ya habiendo definido el tema de oceanografía biológica, nos vamos justamente a cuál es, digamos, el objetivo de el estudio de los organismos vivos que van desde los más pequeños, que son parte de la comunidad planctónica. Tenemos el fitoplancton, que son las microalgas que andan flotando. El zooplancton ya son organismos que pertenecen ya a otro grupo. Y ahí tenemos ya toda esta distribución que tenemos a la derecha, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más grandes que están en la última peldaño de la pirámide trófica, ¿no? Luego podemos ver también en esta imagen que hay algunos que se localizan en la parte superficial o muy pegado a la superficie, justamente en lo que llamamos aguas superficiales, otras que se encuentran en las aguas intermedias y otras que se encuentran en las aguas de fondo, ¿no? Y hay otras que se encuentran muy asociados al sustrato, justamente a lo que uno de sus compañeros le denomina organismos bentónicos. Entonces, de acuerdo a esta distribución o localización espacial que tienen los organismos, también van tomando determinadas denominaciones, ya sea en su distribución vertical en la columna de agua o a través de su distribución horizontal, tomando como referencia el fondo marino. Es esta sucesión trófica que lo vamos a ver en detalle más adelante. Creo que ya hablamos sobre los organismos autótrofos o productores, que es el eslabón número 1, la base de la pirámide trófica. Luego tenemos los consumidores fitoplanctónicos, que la mayor parte son herbívoros, pero dentro de estos consumidores que pertenecen a la comunidad del zooplancton también tenemos carnívoros. Significa que hay un tipo de zooplancton que se alimenta de otros zooplancton, por eso que son carnívoros. Y ya después ya tenemos la población de aves, mamíferos, desde las ballenas hasta las nutrias, peces, tanto óseos como cartilaginosos, moluscos, crustáceos. Entonces pues hay una interdependencia entre todo esta gran estructura que llamamos pirámide trófica, ¿no? Y esto lo que habíamos visto en clases pasadas, la bomba biológica, ¿se acuerdan?
de qué manera hay un flujo de energía desde los productores que absorben la energía radiante y el CO2 para transformar esta energía en energía química, y a través de esta sucesión presa-predador voy pasando esta energía desde los productores hasta el último eslabón de la cadena trófica, ¿no? Que son los que se encuentran en la cúspide, y ahí se incluye a los organismos más grandes, y si hablamos a nivel global, pues está también incluido el hombre, ¿no? Entonces, pues, se imaginan, desde que nacieron ustedes hasta el día de hoy, cuánto han consumido para poder mantenerse dentro de animales y plantas. Entonces, pues, la cifra es bastante grande. Se den cuenta nada más. Y nosotros, ¿qué tipo de hábito tenemos? ¿Somos herbívoros, carnívoros? ¿Qué somos? ¿Uvas? Sí, profesor. ¿Qué somos? ¿Somos herbívoros? ¿Somos carnívoros? ¿Qué somos? Somos de todo, creo. A ese de todo, ¿cómo se llama? Omnívoros. Omnívoros. Porque comemos de todo. Entonces, nuestros hábitos alimenticios están dentro del grupo de los omnívoros. Bien, vamos a hacer una primera clasificación de los organismos en función a la columna de agua. De que tenemos los que están estrictamente asociados a la columna de agua, le llamamos pelágicos. Y los que están asociados al fondo son los bentónicos. Entonces, los pelágicos van desde los 0 metros hasta los 11.000 metros, porque esa es la columna de agua que tenemos, digamos, que corresponde a las grandes profundidades. Entonces, desde la línea de playa nosotros vamos a tener una columna de agua que cada vez va siendo más grande hasta alcanzar los 11.000 metros. Entonces, en esa columna de agua tan somera, que es en la zona pegada a la línea de costa, y con profundidades bastante altas o con magnitudes bastante grandes, cuando nos vamos hacia la parte oceánica y estamos sobre las zonas de llamadas fosas, entonces tenemos profundidades de 11.000 metros. Entonces, en toda esa columna de agua, desde la zona más estrecha hasta la zona más profunda, hay una serie de distribución de organismos. Y cuando estos se encuentran comprendidos entre los 0 y 200 metros, le llamamos epipelágico. Hasta los 200 metros de profundidad. Cuando hablamos de organismos de 200 a 1000 metros, llamamos mesopelágicos. Y en algunas literaturas van a encontrar la definición de determinado tipo de organismo es organismo mesopelágico. Entonces ya sabe que esta se está distribuyendo a partir de los 200 metros para abajo. Batipelágicos ya son más escasos, la literatura también es más escasa, porque la mayor parte de la literatura, por el acceso a ese tipo de recursos, hay mucha literatura sobre los epipelágicos, o sea, los que están asociados sobre la plataforma o en la primera columna de agua, comprendida entre 0 y 200 metros, hay una literatura bastante extensa. De los mesopelágicos también
se desarrolla bastante información. De los batipelágicos ya comienza a ser más escaso y los avisopelágicos pues ni a hablar. Y es mucho más restringida la información. Entonces hay mucho que descubrir tanto en esta zona batipelágico como avisopelágico, porque no todo lo que se tiene ahí se ha descubierto. Lo mismo ocurre con la comunidad bentónica, que está asociada al fondo marino. Tenemos desde la línea de playa hasta la zona más profunda, estamos hablando hasta los 11.000 metros. Entonces, todo organismo que está sobre el fondo o asociado al fondo pertenece a la comunidad bentónica. Por ejemplo, ¿qué organismos son parte de la comunidad bentónica ya encontrando la definición? A ver. Caracoles. Caracoles es un bentónico. ¿Qué más? Almejas podría ser también. Almejas, sí, van enterradas en la arena. ¿Qué más? Celi, un pez que sea bentónico. Buenas, ingeniero. Uh-huh. ¿Qué pez es bentónico? No escucho bien. ¿Qué pez es bentónico? Ah, ya. Pez bentónico. Uh-huh. Son la anchoveta. No, el anchoveta es pelágico. No, ¿de qué pez estoy hablando? Un lenguado. El lenguado, la mantarraya. Bueno, por eso son planos, justamente porque se deslizan sobre el fondo. Lengüeta también, entonces. La morena. Para Entonces, los rancheros peruanos. ¿qué? Coco. El coco. Claro. Ahí sí, me has agarrado. No lo sé. Tendría que ver su hábitat, ¿no? No lo sé si el coco es bentónico, ¿ah? Aunque por su forma no me parece, ¿ah? Sí, es bentónico, el coco. Sí, tendría que indagar. No te aseguro. Voy a buscar información. Pero sí, todos aquellos organismos que están asociados al fondo son de carácter bentónico. Todos estos especies de sustrato rocoso. Y ahí tenemos una cantidad enorme de las cabrías, la pintadilla, son de carácter bentónico, porque están asociados a este tipo de sustrato, ¿no? El peje sapo, que pertenece a los bagrios, ¿no? Ok. Y pelágicos de ahí cantidad. A ver, ejemplos. Quijandría, de pelágicos. Ya no me digas anchoveta, pues. Porque eso ya es volver a repetir lo mismo que dijo tu compañero. Quijandría, pelágicos. No te escucho. Jurel, sardina. Jurel, sardina, caballa. Correcto. ¿Qué más? Castillo. El perico. Perico. Correcto. ¿Qué más? Luis Ángel. Luis Ángel. Boquerones o sardinas, por ejemplo. Bueno, ya dijeron las sardinas. El boquerón, por ejemplo, el boquerón también. Ya. Lo que pasa es que boquerón no tenemos nosotros, ¿no? Más de... Sí, pero sí lo he visto y lo he consumido también.
Pero lo has consumido el importado. Cuando estaba de viaje. Bah, Sí, sí lo consumí. y como tú. Cruz, Milian, Manuel Rubén, ¿qué otros? El atún, ingeniero. El atún, el bonito. Todos esos son pelágicos. Y dentro de los mesopelágicos, ¿a quién se les ocurre? Que está muy en el tapete de los mesopelágicos como recurso para explotarlo a futuro. ¿A Vincinguerria, ingeniero? La bicinguerria. Ay, están esperando los industriales que se acabe la anchoveta para echar mano a la bicinguerria. Profesor, el bacalao de profundidad, Es ¿pelágico? ¿O cómo se le puede...? batipelágico, batipelágico, sí. No sé qué es lo que ha pasado con el bacalao de profundidad que nosotros teníamos, pero de un momento a otro ya no veo que haga extracción de este tipo de recursos. Era muy bien cotizado, un buen precio tenía en el mercado, pero parecía que hubieran acabado con lo que hay. Bacalao de profundidad. En la zona de las Malvinas, que es la que se disputa entre Argentina e Inglaterra, hay mucho de esto, de este recurso. Le llaman merluza de profundidad. No toma la denominación de bacalao, sino merluza de profundidad. Entonces, una de las razones del conflicto que se tuvo entre las dos naciones es justamente por el acceso a este tipo de recursos, porque tan igual que el bacalao que nosotros teníamos, la merluza de profundidad de ellos es caro. Entonces, la rentabilidad es alta. Ok, entonces seguimos. Dentro de su distribución horizontal, porque hemos visto la distribución vertical, sino dentro de su distribución horizontal. Lo primero que tenemos que ver cuál es la zona litoral. Está por encima de la marea alta. Y hay organismos que viven en la zona supralitoral, o sea, por encima de la marea alta. ¿Han visto ustedes organismos que viven por encima de la marea alta? Me imagino que han ido a la playa, han ido a zonas de playa rocosa y siempre a la curiosidad para ver qué cosa hay. ¿Se han topado con algo? El muy muy. El muy es de la zona intermareal. O sea, lo encuentras entre la zona de alta marea y baja marea, pero no está sobre la línea de alta marea. ¿Pero qué organismos está sobre la línea de alta marea? ¿Algas? Hay algún tipo de plantas, de algas, más que algas, plantas acuáticas. Sí, que están por encima. Sí, sí, sí lo hay. ¿Qué más? Alguna vez han ido a la playa y encontrar choritos que están por encima, ¿no?
no están sumergidos en el agua, viven encima. O un tipo de caracol también pequeñitos que están por encima, viven por encima del nivel de agua, pegados a las rocas. Solamente utilizan la humedad por la salpicadura. Cada vez que el agua salpica, llega la humedad que ellos necesitan. Pero estos organismos no están sumergidos o cuando la marea alta no los llega a alcanzar. Entonces, solamente viven de la salpicadura y a través de la salpicadura también le llega el alimento. Entonces, esos son los organismos que están en la zona supralitoral. Entonces, ahí sí ya tenemos el siguiente organismo, que es la zona litoral. Esta sí se encuentra entre la línea de alta y baja marea. Esa sí es la línea, le llamamos línea litoral. Esa zona de fluctuación. Ahí sí encuentran el muy, ahí encuentran otro tipo de choritos. Entonces hay dos tipos de choritos, los que viven por encima, tienen unas incisiones y una coloración media púrpura, y las que viven entre la marea alta y baja marea son más planas, no presentan esas líneas radiales, sino sus líneas son más que van caracterizando las líneas de crecimiento, son más de entorno, entonces se va diferenciando un organismo del otro y justamente también por su localización. Qué lástima que todavía estamos confinados, no podamos ir a trabajo de campo y justamente ver en el campo este tipo de cosas, pero yo creo que eso no limita que ustedes en forma particular se vayan a la Costa Verde y comiencen a ver todo este tipo de cosas. Y para la siguiente clase me alcance un informe documentado con fotografías de toda esta distribución de recursos que ustedes van encontrando, sobre todo en la zona supralitoral y la zona litoral, porque por debajo no les voy a pedir porque ya es exigirles mucho. Para eso necesitan pues otro tipo de equipos y no, solamente quiero que vean este tema de los organismos distribuidos en la zona supralitoral y la zona litoral. ¿De acuerdo? Y lo hacen en grupo. No es necesario que vaya todo el grupo, puede ir cada uno cuando tenga tiempo, pero sí, en la integración del trabajo para el informe sí van combinando información del lugar y de qué cosas han ido avistando, ¿no? Eso para la siguiente clase. Y se presenta. Para la siguiente clase ya tienen otro informe también. El otro informe lo vamos a pasar, para que no se junte todo, lo vamos a pasar para la siguiente. Y la siguiente, sí, este trabajo de la prospección que ustedes van a hacer de campo. ¿De acuerdo? ¿Cómo, ingeniero? ¿Cómo para esta semana que viene va a ser el trabajo que está dejando hoy día, verdad? Claro, la prospección de campo. Y la siguiente semana, el trabajo que le dejé la semana pasada. Ah, ok. En total sería, ya, ok. Entiendo. Sí, hay dos trabajos. Entonces, la prospección de campo para la siguiente semana. Y el trabajo que les dejé la semana pasada, lo vamos a pasar para la siguiente semana también. O sea, después de que me presenten la prospección de campo. O sea, estamos hablando, hoy día estamos 1 de diciembre, ¿correcto? El 8 de diciembre es feriado, entonces prospección de campo me lo presentan el 15. Porque el 8 de diciembre no hay que recuperar. Es feriado, no recuperable. Entonces, el trabajo que hoy día, 1 de diciembre, estoy entregando, que es la prospección de campo, me la entrega el 15.
Y el día 22 me entregan el trabajo o me exponen el trabajo que les he encargado la semana pasada. Ok, ya con eso ya tenemos, y el día 22 ya veré qué otro trabajo les entrego para el día 29. Ok, Ingeniero, es la prospección de campo de la zona supralitoral y litoral, ¿verdad? sí, nada más. Ya. Sí, mójese los pies, pues. Porque van a ir a la playa, pero no mojarse, pucha, sería pues como que, no sé, les entrego una pelota de fútbol y ni se les ocurre patearla, ¿no? Entonces, Ingeniero, pues, entonces, sí, sí, ¿podría dime, volver a dime. repetir cómo haríamos el trabajo? Pues van a la zona de roca ahí en la Costa Verde, o el que tenga posibilidad de irse un poco más al sur, a donde les guste. Si que viven en Callao, puede irse a la zona de roquería del Callao, ¿no? No es necesario que se desplacen a Miraflores. Los que tengan posibilidades de irse a Miraflores se van a Miraflores. Los que tengan posibilidades de irse al Callao se van al Callao. Los que tengan posibilidades de irse un poco más al sur se van al sur. O los que están en el norte, porque no todos están en Lima, algunos están todavía en la zona norte, en la zona de Chimbote, no lo sé, no les he preguntado dónde se encuentra cada uno de ustedes, pero bueno, donde les sea más accesible. Entonces toman toda esta información y luego en el grupo la van integrando. ¿De acuerdo? Solamente la zona supralitoral y la zona litoral. Solamente sería característica, solamente eso, ¿verdad, ingeniero? La identificación de los organismos que encuentran ahí. Ah, organismos, ok, ok. Claro, no, porque la caracterización ya lo estamos viendo. Lo que quiero es que localicen qué tipo de organismos han encontrado en la supralitoral y en la zona litoral, para que no quede un poco vacío, ¿no? Porque una cosa que yo les diga y otra cosa que ustedes lo vean. Y lo que yo quiero es que ustedes lo vean, lo vivan. Ok, Ingeniero, ¿y ese trabajo se expone o solo se envía un no, PDF así, un Word? Ya. pues se expone. Yo quiero ver el producto, el esfuerzo de ustedes. Ingeniero, una consulta. Usted mencionó solamente playas rocosas. ¿Puede ser arenoso también? También, Ok. también, no hay problema. Lo que pasa es que en Playa Rocosa va a encontrar muchos organismos sésiles, que va a ser fácil ubicarlos, y en Playa Arenosa sí, muchos organismos que son móviles. Hay un tipo de cangrejo araña, cangrejo, no sé cómo le llaman, que le gusta perforar hueco en la arena y ahí se esconden, ¿no? Pero siempre están ahí, yendo para un lado a otro. Y siempre están que se corren cada vez que el agua avanza hasta donde están ellos, ¿no? Retroceden. Bueno, son los que están sobre la zona supralitoral. Y hay otros que sí están en este ámbito de fluctuación y ahí está el muy. Ahí está la marucha, que se utiliza mucho para carnada. Y hay un montón, ustedes escarban la arena y van a encontrar un montón de organismos ahí, metidos, enterrados en la zona de la arena, que corresponde justo a la zona litoral. Bueno, como ya les he encargado estos dos trabajos, ahora veamos la zona sublitoral, que comprende justo desde la zona de baja marea hasta la cresta de la plataforma continental. Y todos los organismos que se localizan en este espacio, pero en la columna de agua le llamamos ambiente nerítico, justamente entre el límite de la baja marea y la cresta de la plataforma continental, todo ese bloque de columna de agua que estoy señalando con el puntero corresponde al ambiente nerítico.
Y más allá de esta oceánico, que normalmente corresponde hacia mayores profundidades. Entonces, asociados dentro de su distribución horizontal ya tenemos los que están asociados a la fluctuación de marea por encima de la línea de alta marea, la supralitoral, entre la marea alta y marea baja, la litoral, y luego ya tenemos la zona nerítica asociado a esta plataforma continental hasta 200 metros de profundidad más o menos. Y luego tenemos ya la zona oceánica, que va desde esta cresta hasta las mayores profundidades. Y dentro de su distribución, esto ya lo hemos visto, el epipelágico, mesopelágico, batipelágico, avisopelágico, y eso ya lo hemos visto. Y asociados a la incidencia de la luz solar, tenemos lo que llamamos ambiente eufótico, o sea, con luz, y ambiente afótico sin luz. Okay. Veamos organismos del sistema pelágico. ¿Qué significa organismo del sistema pelágico? ¿Qué les define esa imagen que ustedes ven ahí? ¿Qué vendría a ser un organismo pelágico? A ver. Cristian. El conjunto de peces, ¿no? Cardúmenes de peces. Las especies marinas, Lo que ¿no? pasa es que hay dos Cristian, Cristian Ugaz y Cristian Cornejo. Cristian Cornejo. ¿Sí me escuchas? ¿Qué vendría a ser los organismos pelágicos? ¿Qué pasó, Cristian? Mesa. Kevin. ¿Me Sí, escuchas? ingeniero. Sí, sí, sí. ¿Qué son los organismos pelágicos entonces? Especies que paran en cardumen, ¿se podría decir? Sí, pagan en cardumen y también no. Puede estar en libres y no necesariamente en cardumen. Por ejemplo, la malagua no anda en cardumen, pero es un pelágico. El tiburón no anda en cardumen, pero es un pelágico. Hay una especie de tiburón pelágico y una especie de tiburón, hay varias especies de tiburón bentónico. No necesariamente todos los tiburones son pelágicos, ¿no? Pero el atún sí anda en cardumen. Entonces, ¿qué característica tienen los organismos pelágicos? Entre todo lo que hemos mencionado, tiene una característica común. ¿Cuál es esa característica común? Que están cerca a la superficie. La Bisingueria es un pelágico y no está cerca a la superficie. Entonces, ¿pero qué otra característica tienen estos, la Bisingueria, la anchoveta, la sardina, la anchoveta, el jurel, la caballa, el atún?
la malagua, que son del grupo los celentereos, las salpas, los álpidos. A ver, ¿qué características tienen en común? Se distribuyen libremente en la columna de agua. Esa es la característica de los pelágicos. Están libremente distribuidos en la columna de agua. Y los bentónicos sí asociados al fondo. Esa es la diferencia entre un pelágico y uno bentónico. El pelágico son los organismos que están libres en la columna de agua. Pueden estar solos o pueden estar acompañados. Mientras los bentónicos están asociados al fondo. Pegados sobre el fondo o asociados al fondo o enterrados en el fondo. Esos son los bentónicos. Ok, seguimos. Y eso es justamente lo que muestra esta imagen, ¿no? De qué manera están libres. Ahora, puedes movilizarse o puede ser estáticos, estar a merced de que el viento, las mareas o la corriente los lleve de un lado a otro y ya van tomando también otras denominaciones. En este caso, pues, tienen desplazamiento propio, ¿no? Porque una cosa es pues, tener un grupo de celentereos, que es lo que habíamos visto en la primera imagen. Ahí tienen un celentereo que tiene un desplazamiento, pues, casi nada comparado con el desplazamiento que tienen ustedes acá. Entonces, los organismos, como hemos definido, organismos y sistemas pelágicos son todo lo que se localiza en la columna de agua, en lo que llamamos nosotros en el ambiente pelágico. Y hemos visto cuando es pelágico nerítico y cuando es pelágico oceánico, ¿no? Pelágico nerítico cuando se localiza sobre esta zona llamada plataforma continental entre los 0 y 200 metros de profundidad, y el oceánico cuando nos vamos más allá de los 200 metros de profundidad por encima de la cresta de la plataforma. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Claro los conceptos? Zona de interacción aire-agua. La cantidad de organismos que ven ahí. Entonces, muchos de esos no tienen desplazamiento propio. Es el agua que lo está llevando de un lado a otro. Y tenemos a estos tipos de organismos. Cuando no tienen desplazamiento propio, le llamamos plancton. Es esa cantidad de organismos que vemos ahí. Su desplazamiento es nada frente al desplazamiento que tiene las corrientes o el oleaje o las mareas, ¿no? Nada. Constituye de escaso o de movimiento casi insignificativo, no significativo frente al movimiento propio que tiene el mar. Entonces, cuando se van a trasladar, aprovechan las masas de agua que se van de un lado a otro para trasladarse. A eso llamamos plancton. El plancton es tan pequeño que a veces necesitamos equipos como un microscopio o telescopio para visualizarlo, o tan grande que sí lo podemos ver a simple vista. Por ejemplo, que carece de desplazamiento y lo vemos frecuentemente en las playas.
Rivera Rojas, ¿qué organismo no tiene movilidad y los ves en el agua? Y son tan grandes. ¿Sí me escucha? Rivera Rojas, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Qué organismo? Cuando sea a la Que playa no, lo has encontrado. podría ser las estrellas de mar, ingeniero. La estrella de mar es bentónico porque anda pegada al fondo. Pero hablamos de pelágico. Que siempre le tenemos miedo a acercarnos, incluso no lo queremos tocar porque nos va a producir ronchas. Erizos de mar. ¿Cuál? Erizos de mar. No, el erizo del mar también es bentónico. La medusa. Las La malaguas. medusa, la malagua, es un pelágico, pero pertenece a la comunidad, comunidad planctónica porque no tiene movimiento propio. Está a merced del agua. Entonces es eso, ¿no? Entonces a eso me refería cuando veíamos los más grandes. Los más pequeños están, como ven ahí, y tan grandes como las malaguas, ¿no? Este es un copepo que pertenece a esa comunidad. Tiene desplazamiento, pero es pequeño su desplazamiento. Y tienen otro ejemplo de este organismo de la comunidad planctónica. Su desplazamiento es escaso, pequeño, desplazamiento en centímetros, ¿no? Entonces, de ahí que definimos al plancton que viven suspendidos en el agua independientes del fondo. Tiene una débil capacidad de natación. Por lo tanto, no pueden superar el movimiento de las corrientes. De esta manera, son transportados por las corrientes y el sistema de transporte a la deriva. Esa es la característica que tiene el plancton. Y tenemos, como le decía, organismos tan pequeños que no los visualizamos y tan grandes que, como la malagua así, que los podemos ver. Necton es al contrario. Ellos sí tienen desplazamiento propio. Y ahí ven el ejemplo de un delfín. Tenemos el desplazamiento de los atunes, de la anchoveta. Pertenece a la comunidad nectónica porque tienen desplazamiento propio. Entonces la diferencia entre el plancton y el necton. Ahí tienen. A diferencia del plancton, el necton sí constituye un organismo que sí tiene esa capacidad de desplazamiento, capacidad o mecanismo de natación, de tal forma que se desplazan horizontal o verticalmente, completamente independientes del movimiento del mar. Se va a donde guste, donde está el alimento. No tiene que esperar que la corriente o la marea lo desplace. Bentos, todos estos organismos que están asociados al fondo, ¿no? Tienen organismos de la comunidad bentónica. Entonces los organismos del sistema bentónico, de la comunidad bentónica, constituido por animales y vegetales relacionados con el fondo. Están por encima del fondo, semienterrados, fijos o móviles, pero asociados con el fondo. Van desde la zona de línea de playa hasta la zona más profunda. La única condición es que están asociados al fondo. No dice que sean de fondo profundo o de fondo
de escasa profundidad, que es los fondos que tenemos en la línea de playa. Basta que estén asociados al fondo para que sean organismos bentónicos. Y esto es lo que les decía. Los organismos de la zona supramareal, organismos que viven por encima de la alta marea y viven o tienen acceso al agua por la salpicadura, ¿no? La intermareal, entre la línea de alta y baja marea, y la zona sumergida, aquellos organismos que están por debajo, pero muy asociados a la baja marea, pero por debajo de la línea de baja marea que se llama la sublitoral, ¿no? Y ahí tienen esa imagen abajo, que es muy común en toda la costa peruana, ¿no? Y es hasta donde van a ir a visitar, ya sea de sustrato rocoso o sustrato arenoso, dependiendo a dónde es vuestras preferencias. Esto es en función a las fluctuaciones de la marea hasta la zona de la máxima marea y la denominación que va tomando esta. Pleamar, bajamar excepcional cuando desciende excepcionalmente la marea por algunas condiciones. Y el nivel extremo de marea alta. Y estos son los organismos que les decía, que es lo que van a encontrar estos choritos, que tienen esa coloración particular, que viven por encima de la máxima línea de marea. Excepcionalmente se encuentra bañado por la marea, ¿no? Pero la mayor parte viven de las salpicaduras, sobre todo estos tipos de caracoles que ustedes ven acá. Esos negritos son muy pequeñitos. Y esta es toda la fauna intermareal. Me imagino que algunos de ellos se van a topar. Este es lo que comúnmente tenemos acá en la costa peruana. Las adaptaciones que tienen estos organismos, justamente porque van generando esas adaptaciones porque viven a merced del movimiento del agua. Y ahí tienen todos estos organismos y sus denominaciones, la lapa, los cangrejos, estrellas serpientes, estrella de mar, este tipo de bagrios, anémonas, erizos, percebes. Bueno, no creo que encuentren percebes acá. Mejillones, que le llamamos a estos choritos ya no es a lo que habíamos visto, cuyas líneas son radiales, sino aquí son más longitudinales. Esponjas no creo que encuentren. Quitones, sí, eso se va a encontrar. Algas de diferente tipo. Entonces, es algo muy familiar para ustedes. Y con este tipo de organismos sí se van a topar. Ok, vamos a retomar la sesión a las 3 de la tarde. Son 2:15, 3 de la tarde retomamos la sesión. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Es solamente para que continúen con el trabajo que estaban desarrollando en la clase pasada, porque si tienen alguna pregunta, solamente para que me la formule. Ok, entonces 3 de la... Ok, entonces nos estamos oyendo nuevamente a las 3 de la tarde.